Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Flips, Dale la Vuelta, donde hablaremos de poner a las personas nuevamente en el centro, en las organizaciones, en las empresas, y hablamos de felicidad, liderazgo, integración y productividad. Y hoy me acompaña nuevamente Laura Arellano y Memo Gómez. ¿Cómo están? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Neto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y estamos hablando de hoy un tema muy que en su momento fue, sigue siendo polémico, yo creo. Sí. Pero todavía creo que perdió un poquito de fuerza porque entró el COVID a escena. Estábamos en eso cuando entró el COVID, pero hay que retomarlo, y inclusive muy de la mano con este tema también de lo que pasó después de la pandemia, que es la norma 035. Para los que sí están en el tema, pues sabrán luego lo que es. Para los que no, pues es la norma que regula los riesgos psicosociales en las empresas. Y es algo que fue muy novedoso para México, porque en otros países pues, ya tiene tiempo existiendo, ¿no? Entonces vamos a empezar por el principio de qué es la norma y qué es lo que cambia y bueno, y qué es lo que implica esta que tienen que cumplir las empresas, ¿no? ¿Qué es la norma, Claudia? Muchas gracias. Pues saludo con mucho gusto a todos nuestros seguidores. Esperamos que cada vez haya más. Sí, pues un tema, como dices, Neto, sumamente interesante. Efectivamente, la norma 035, que así se le llamó a esta norma, que el objetivo justo es regular las condiciones laborales, el entorno laboral dentro de la organización. ¿Cómo? Pues a través de tener un análisis, de tener una información sobre los riesgos psicosociales. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Y los riesgos psicosociales pues son todos aquellos elementos que inciden de una manera directa en la salud física, en la salud emocional y en la salud o en el tema social, ¿no? O sea, aquellos factores que de alguna manera te llegan a afectar por una falta de organización dentro de las empresas y por varios factores, ¿no? Principalmente por ello, el tema de las cargas sociales, de las cargas de trabajo, el tema relacionado inclusive a la violencia, ¿no? Que se pueda llegar a dar dentro de las organizaciones. Desde el punto de vista no físico. No, psicológico. Digo, física ya estaríamos hablando de otro tipo, ya entraría otras regulaciones, pero sí la violencia psicológica, estas presiones, excesos de mantener a la gente en unos estrés excesivos, ¿no? Que ya lo hemos hablado aquí, que te pueden provocar estrés, ansiedad, que te pueden provocar simplemente el sentirte mal físicamente, tu salud, y el no tener ya siquiera como que la energía, la motivación para asistir a tu centro de trabajo. Entonces, esto es la norma te regula esas condiciones a través de pues establecer cierta estrategia que evaluaciones, y luego de ahí a lo mejor una estrategia que ahí, Memo, a ver, tú imagino que entre tus conocidos a lo mejor, o no lo sé, ¿verdad? Tú dime, cuando oyeron de este tema, mejor lo que decían, ¿qué es eso? ¿Ahora qué hicieron los millennials con esto? ¿No? Sí, mira, como todo lo nuevo, ¿no? Causa expectativa, causa tensión, creo que al final siempre he dicho, siempre que surge una regla, y generalmente cuando surge una nueva regla, y hablo de lo que sea, siempre viene el reclamo, ¿no? Y decir, bueno, ¿y ahora por qué? ¿Y por qué me estás poniendo más reglas? Y etcétera, etcétera. Pero siempre he dicho que las reglas son la consecuencia de un desorden. Así es. Por algo está puesta porque algo no está bien. Y es algo, y tú lo comentabas hace rato, la verdad es que esto para muchos países no es nuevo. Así es. Para nosotros lo fue. Y no sé si entró tarde o en qué momento, pero al final yo creo que sí era necesario regular de una otra manera esto, porque sí ya las condiciones aquí son muy particulares. En México tenemos fama de que nuestras jornadas laborales son de las más altas. Y eso pues obviamente se genera por una serie de condiciones, una economía que sigue batallando en crecer, una necesidad de trabajar porque tienes que llevar sustento a tu casa, etcétera, etcétera. Esa combinación de condiciones pues te dan a que me tengo que aguantar. Te tienes que aguantar precisamente con las condiciones que pues tiene es que empresa. Si no trabajas, porque si no hay otra cosa. Ahí está afuera otro que te quiere tu puesto, ¿verdad? Y nos vamos mal acostumbrando y aceptamos ciertas y empezamos a aceptar, sí. Exactamente. Y así es, pues es que sí es. Y exacto, y no debería de ser así. Entonces surge esta norma que ya empieza a regular todo eso,
creo que es bueno en bien aplicada, sobre todo bien entendida. O sea, si entendemos bien el fondo de todo esto, si le ponemos más atención, si como empresa le damos ese valor del que ya hemos platicado a la gente, oye, la verdad es que el beneficio es para todos. Claro. Sí se estaban dando ya muchas condiciones extremas. Y aparte hay datos, o sea, no es nada más de que pensamos que la gente está frustrada. No pensamos. O sea, hay datos. El Seguro Social tiene estadísticas y datos concretos del problema de salud. De ahí precisamente viene todo esto, de todos esos datos, de los índices de enfermedades generadas por el estrés. Por el estrés. Es impresionante. Yo no soy médico, obviamente no tengo autoridad para hablar del tema, pero sí platicando con muchos médicos, el estrés es casi como un cáncer. No te vas dando cuenta y tiene un impacto y una afectación en tu salud impresionante. Claro. Sí. O sea, desde una afectación mental tremenda, un conflicto que te empieza a generar también en todo tu entorno, trae muchas consecuencias negativas y eso hay que controlarlo porque desafortunadamente no se nos enseña a controlarlo. Así es. Como una persona normal es muy difícil. Entonces, y si estás sometido a una condición constante sobre estrés, todo, a lo mejor estrés, pues tiene que de repente, pues, hace falta hay momentos como esa adrenalina y ese tema. Y la vida es así, ¿no? La vida hay momentos donde las cosas se salen de lo pero normal, no permanente, y ¿verdad? tienes que estar reaccionando, y entonces todos estos químicos generan el estrés, pues te alertan y te ponen, pero no permanente, que todos los días durante meses y semanas estoy sometido a eso, es donde empieza el problema. Y otro detalle es que, surge esta norma, como tú dices, se viene el tema de la pandemia, queda como que un poquito relegada. Sí, digamos que la atención se desvía. Estábamos en esa parte, no relegada porque es una ley, pero la atención y ahorita, por era ejemplo, la conversación, ¿no? Sí, y no vemos, no hemos, o sea, todavía la ley no ha sido rigurosa en su aplicación, todavía nos está dejando. Exactamente. Pero las multas son bien altas. Son altísimas. El tema es con la Secretaría de Trabajo, también para poner en contexto. Y sí, bien comentabas, Memo, a lo mejor entró tarde. Dicen que nunca es tarde, ¿verdad? Para pues retomar y empezar. Esta ley entra en vigor, se aprueba en 2018, o sea, realmente es una ley reciente. Se aprueba en 2018, teníamos la obligatoriedad de implementarla en el 2019. A partir de ahí, lo primero que se tenía que hacer es establecer una política, es decir, hablarle a la gente sobre qué es esta ley, qué implica y establecer una política. La misma Secretaría de Trabajo ya te la dicta, ya te dice, habla sobre esto y diles qué son los justos, qué son los riesgos psicosociales y cómo los vamos a abordar desde la empresa. Esto era para 2019, 2020 ya deberíamos estar estableciendo justamente algunas acciones. Lo primero era hacer estos diagnósticos, estas guías de información, levantar información, desde saber pues toda tu plantilla, qué tipo de que variaba según el número de empleados que tenía. Sí, de 15, hay de 15, luego hay hasta 60, después había que hacer un levantamiento, una política. Exactamente, eso era lo que se esperaba hasta el 2020, justamente la pandemia, pues rompe todo porque esto. Apenas venía lo de la implementación. Había un diagnóstico que te iba a decir dónde estaban tus puntos débiles, y a partir de esos diagnósticos tenías que hacer un plan de acción. Y venía a checarte de hacer un trabajo que hubieras hecho en el 2021. Cosas, pero pues ya no hubo checada porque ya no hubo. ¿Y qué pasó? Justamente la pandemia, pues lo que hizo fue evidenciar todo lo que ya veníamos arrastrando en años anteriores, ¿no? O sea, realmente la pandemia nos expone, nos hace mucho más vulnerables, ya nos había tomado, ya estábamos cansados, ya veníamos con un estrés excesivo, había cargas de trabajo problemados, y la pandemia pues nos revienta totalmente, y entonces fue la cereza del pastel. Justo ahí es donde se dan y se evidencian todas estas situaciones que lamentablemente sí se generan en muchos centros de trabajo. Y para algunos fue la salvación, porque el irse a home office, hablo de ya tenías que ya te tranquilizabas al menos, ¿no? Aquí en el oído a mi jefe y entonces me fue a mi casa y ya puedo trabajar desde mi casa. Me pone presión, pero distinto, por eso no quieres regresar. Claro, no. ¿Quién va a querer regresar? Y por eso nace hoy también la norma 037, que después hablaremos, que es la que regula
el home office y el trabajo a distancia. Como consecuencia. Entonces, sí. ¿por qué pasa todo esto? Porque las empresas no nos sabemos autoadministrar, gestionar. Sí. ¿Por qué tiene que venir una autoridad a decirme cómo debo de trabajar, de atender a mis trabajadores? Ya lo hemos dicho antes. Pues sí. Oye, pues es que no te estás dando cuenta que está excediendo tu liderazgo. Exacto. No te estás dando cuenta que tiene un exceso de trabajo. Que lo perjudicas, que estás perjudicando. Oye, que rinde menos. Psicológicamente estás violentando a tu recurso. Y entonces dices tú, ¿quién te regula a ti? Sí, porque y lo hemos platicado mucho, porque pues el enfoque de un negocio es la productividad y mientras me esté dando números, mientras yo siga vendiendo, mientras yo siga creciendo en mi mercado, mientras me siga posicionando, en automático yo dejo de ponerle atención el costo de cómo estoy llegando ahí. ¿Me explico? Malamente. Si todo eso, ese crecimiento del que hablo, es a raíz de lo contrario, de porque tengo un equipo motivado, lo tengo contento, claro, lo tengo trabajando en un medio ambiente sano. Así es. Oye, bien, y seguiré y creceré más. Pero si lo estoy logrando en base a lo contrario, todo lo contrario, de que tengo bajo mucha presión a la gente, de que la tengo bajo condiciones de salarios bajos, obviamente, que se refleja también en mi utilidad, etcétera, etcétera, pues entonces ese tipo de condiciones son las que ya tienen que cambiar. Y son las que se están regulando. Sí, y fíjate que una de las cuestiones que más pienso es qué va a pasar, porque una de los puntos que regula esta norma es precisamente las condiciones del trabajo, condiciones físicas. ¿Qué va a pasar con todos esos trabajos que son por naturaleza muy extremos? Y hablo de un repartidor de refrescos, que tiene jornadas de 10, 12 horas, porque también sus esquemas de pago son variables. Ellos tienen que lograr ciertas metas para ganar más. Entonces, ese vendedor, pues tiene que, o sea, aunque él quisiera solo trabajar 8 horas, sabe que si trabaja más, vende más. Bueno, y a veces... Y gana más. Y me tocó verlo eso porque le di un taller a una refresquera una vez. Y estaban ya con el proceso de adaptación a la norma. Y les decían, ¿sabes qué? Es que tú tienes que checar salida a no sé, si a las 6. Y ellos decían, pero es que yo reparto acá en los ejidos, y yo lo reparto en la ciudad. Yo salgo de la ciudad, entonces me da las 7 de la noche allá, y entonces cuando llego aquí, pues son las 8 de la noche y checo en la noche. Pues yo no sé cómo lo voy a hacer. Tienes que checar a las 6. Entonces la ley, porque está en la ley. Ahora, y es que exactamente, o sea, ahí no se debe de perder el sentido, porque al final el fondo de esto es la condición de trabajo. Y ya ni siquiera estamos hablando de una jornada de 10, 12 horas. No. Las condiciones, así sean 8 horas, subiendo y bajando constantemente de un camión, en una temperatura de promedio de 35 grados, cargando, llámese botellones, cargando cajas, etcétera, etcétera. O sea, imagínate las condiciones. No estoy diciendo que sea malo. Pero al final está mal. O sea, al final sí tiene que ver, la ley tiene razón, porque la ley lo que hace, la ley es, la ley no te va a decir cómo le hagas. No, justo. La ley te va a decir, o sea, nosotros tenemos que... Esa es lo que voy, tú verás cómo le haces. Esa es lo que voy, es mi punto. Ese tipo de trabajos y el de repartidor de refrescos, Memo. Sí, el de repartidor de refrescos solo un ejemplo. De la petroquímica, solo estoy dando un ejemplo, claro. Solo por eso me refería a eso como ejemplo. Hay mucho más en ciertas condiciones como petroquímica, o sea, que tienen también un riesgo extremo. Claro. El que está respirando que está respirando constantemente sustancias top, los mineros, los que están ahí encerrados. ¿Qué va a pasar? Entonces, sí se viene un trabajo muy importante, y va a ser muy interesante lo que se tenga que hacer. Claro, es que justo es eso, Memo. Lo que va a pasar es que tenemos que poner atención a esas condiciones. Claro. ¿Qué va a pasar? Ponemos atención. Sí, pero bueno, así lo vas dejando mientras aguante. Claro, aquí ya es a rajatabla y hay multa. Claro. Hay multa. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Pues tienes que replantearte, pongo otra, que la gente vive ahí, que viva en esa zona, que ya no esté ahí. Exacto. 2 jornadas, 3 jornadas. Ahí tienes que invertirle porque tiene que haber más gente. Entonces, empieza a cambiar todo porque la ley te está obligando. Oye, cosa Memo, que si no lo haces, en las mismas refresqueras o procesos de calidad, recuerda cómo había los colaboradores que estaban 20 minutos
observando un proceso de una línea de producción. ¿Por qué? Porque su condición, inclusive para hacer su trabajo, pues le justo se requería, ¿no? Oye, nada más 20 minutos, después te vas a hacer otra actividad, regresas a hacer. Claro, eso lo tienes en una planta, ¿no? Hay que pensar qué hay que hacer con los trabajadores que están en campo, ¿no? Con esta gente que está en los petroquímicos, los que están en las plataformas, los mineros, los obreros, o sea, todo eso hay que plantear. Siempre debimos saber como empresas puestos a pensar cómo hacerle para mejorar las condiciones de trabajo de estas personas, pero hasta que no viene la ley con una multa, y nos obliga, te obliga, lo haces, porque eso puede esperar, no urge, porque ahorita sí, yo sé que están mal, yo sé que hay condiciones negativas, pero es que ahorita hay que vender más, hay que sacar esto, hay que sacar este problema. Mira, pero siempre la ley dice, caray, me pone como prioridad cambiarlo. Sí, y no todo, y fíjate que hasta eso no todo es mal. Digo, al final el fondo y la intención de esta normativa pues es velar por unas mejores condiciones. Por la salud de todos. Y creo que aquí, como todo, esto va a generar muchísima innovación. Exacto. En los trabajos, entonces eso es lo bueno que sí veo, o sea, van a cambiar muchas condiciones, va a haber nuevas ideas de cómo le voy a hacer ahora para que este trabajo no sea tan cansado, se va a resolver, para que no esté que ese trabajador no esté tan solo, que esté con alguien más, que el supervisor esté más, que no llegue a su casa tan estresado y le pegue a todo el mundo en su casa porque está estresado. Esa es la buena noticia de todo esto, todo ese tipo de innovaciones que nos va a estar dando, cómo hacer mejor las cosas sin tanto esfuerzo, sin tanto riesgo, sin tanto daño a la salud. Sin tanta afectación, sin tanta agresión, ¿no? Porque todo esto es una agresión, ¿no? Sí. O sea, finalmente no deja de ser agresión. Definitivamente me parece que la ley, esa es una interpretación que yo interpreto, la ley está esperando esta aplicación porque no es sencillo, sabemos, a lo mejor si hablamos desde las oficinas o empresas de servicio o ciertos giros es mucho más sencillo, y aún así vemos casos, bueno, yo les platicaba, ¿no? En alguna ocasión vemos en empresas de servicio cómo llegamos al extremo con los colaboradores. No me puedo ni imaginar en la industria, en las industrias, todo lo que tendrán que hacer desde los nuevos planteamientos en el enfoque del trabajo, en la propia infraestructura para que estas condiciones sean mejores. En la capacitación de los líderes, porque muchas de las quejas va a ser, oye, pero ¿cómo yo no le puedo decir nada? No le puedo meter presión, no le puedo... Pues es que nunca debiste haberle puesto presión a nadie, ¿verdad? Pero sí, te tienes que comunicar de otra manera. Tienes que trabajar en el liderazgo porque no nos enseñan en muchas empresas a ser líderes. De hecho, la presión es precisamente consecuencia de no saber influir. Así es. De entrada. Así, no sabes inspirar, no sabes influir, no sabes trabajar con la gente. Tienes que presionar porque es tu recurso. Es la única forma en que tengo resultados. Es correcto. Y eso genera un estrés. Entonces, no tengo de otra, pues es que a lo mejor esa posición no es para ti. O tienes que desarrollar habilidades, o la empresa tiene que darte las herramientas para que... Mira, pasa muy seguido, ¿no? Ascienden a alguien como gerente, pero era muy bueno en como financiero, como operador, como comprador, y ahora pues es el gerente. Pero no sabe ser gerente, en cuanto sabe lo que gerente por accidente lo que le aplicaban a él, y a mí me traía el látigo, pues yo látigo, ¿verdad? Claro. Y entonces es como los papás, ¿verdad? Sí, vas aprendiendo, y lo vuelves a repetir. Cuando lo debería hacer, debería haber un entrenamiento, como todo ideal, ¿verdad? La empresa debería ir viendo quién va a ascender. Entonces, antes de que subas, te voy preparando en habilidades gerenciales para que cuando subas, pues sepas influir, inspirar, trabajar. Por supuesto que habrá estrés de vez en cuando, pero como dijimos, no es la constante. Claro. Y es como que por ahí yo creo que el tema que obligue a que esto vaya mejorando. Totalmente. Sí. Buscar la mejora de las condiciones, y para no hacerlo tampoco tan pesado, porque yo sé que sí son muchos aspectos que tendremos que ver. Creo que lo hemos dicho varias veces, hay que regresar a lo básico, hay cosas elementales, por ahí luego leemos muy continuamente en redes, ¿no? Oye, sea amable con la gente porque no sabes lo que está cargando. Entonces, desde ahí, la forma en cómo tratamos muy básicas. Sencillos. Es empatía, la empatía. Vamos generando mejores condiciones en el trabajo. Entonces, sí, efectivamente tendremos que ser muy creativos, innovadores, pensar en nuevas condiciones, pero si hacemos lo elemental,
le vamos a estar sumando. Si somos humanos, si somos humanos, o sea, sí, como si nos tratamos como personas. Que ese no es un recurso, ni es una cosa, ni una máquina, es una persona, es un ser humano. En la medida en que todo el mundo pensemos, oye, somos humanos todos, la humanidad nos hace falta, nos metemos a temas de procesos y de recursos y de metas y olvidamos que el que está ahí es otro humano. Igual las empresas tómenlo con esa seriedad, o sea, hablar de la salud, ya lo dijimos, la salud mental, la salud física, emocional, el ambiente social en el que estamos trabajando, no lo tenemos que ver como una cosa sencilla, no es a la ligera. Hay que prestar atención al más mínimo detalle que estemos observando, que nos reporten. Porque es algo interno. Yo creo que eso es lo más, y yo creo que eso podemos cerrar este episodio, en que precisamente lo que viene a hacer esta norma, viene a regular algo que... hacer visible algo que luego es difícil de ver, porque las normas, estamos acostumbrados a las normas de ese tipo, pues son normas físicas, ¿no? De la seguridad y de que haya extintores y de que haya arneses y que haya cascos, o sea, digamos que es una, para el que no entendió de qué estamos hablando, es una norma pariente de estas mismas normas de trabajo donde te cuidan la iluminación, la ventilación, que uses casco, que uses lentes, que uses guantes, que uses las herramientas para cuidar la integridad física de las personas, pero ahora se está agregando no nada más que uses guantes y que tengas casco y uses lentes, donde se aplique, ¿verdad? Sino que cuides tu salud mental. Y eso a veces no se alcanza a percibir tan fácilmente como que pues las motosierras, yo sé que si me la pongo en el dedo me corta, pero yo no sé si le digo algo muy fuerte o le pongo presión al trabajador, la afectación que le estoy generando internamente, y eso es lo que no se alcanza a apreciar. Sí hay forma de irlo viendo. Por eso necesitamos empezar a regular y empezar a trabajar más, porque es más silencioso. Esas enfermedades son silenciosas. Entonces tenemos que evidenciarlo más y empezar a hablarlo más, darle la importancia que tiene, porque sí tiene grandes consecuencias y es un costo para el país. Lo dijimos con los datos del Seguro Social, implica costos, digo, ya llevándolo a números y a cosas frías, también es importante. A cosas frías, pues tiene una implicación en productividad, en gente que falta de trabajo, gente que renuncia, gente que va al Seguro Social y gasta en medicinas. Así es. Entonces tiene un costo para el país, es muy grande. Así es. Entonces por eso es lo importante. Al final no es un tema de, ya esta generación que no aguanta nada. No es que no aguante nada, es que hay un gran problema enorme que tenemos que trabajar, es algo sin importar la generación. Toda la vida. Sin importar la generación. No es generacional. Es momento ya de atender algo que desde hace 50 años no se atendido. Así es. ¿Sí? Bueno, entonces creo que... Buena tarea, ¿no? Mucho. Y de esta norma, pues también podemos empezar a sacar un montón de puntos. Y cada punto falta todo el tema de la implementación y qué hacer y cómo hacerle y la parte de cumplimiento. Cada punto lo que implica, pero en general yo creo que cerramos también con el tema de la empatía y con el tema de ser amables, ¿no? Y esa parte de pensar en los humanos que estamos todos, ¿no? Y trabajar juntos. Pues bueno, pues muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente episodio. Se han puesto últimamente intensos los episodios, pero bueno, ojalá que también allá en los que estén escuchando y viendo, pues también se hayan puesto de intensos y digan, sí es cierto, ¿no? Y nos compartan y nos comenten lo que ustedes están pensando. Que compartan sus ideas. Claro que sí. Gracias y nos vemos hasta la próxima.